Y lo hacemos además conectando con las mujeres, que resultan ser en porcentaje como más sensibles en la última hora para detectar cosas. Un simple apunte. Les ha pasado seguro algún amigo suyo, algún familiar, de pronto la persona moribunda en el hospital o en una casa empieza a ver a familiares, intenta hablar con ellos, pero no es angustioso. Tienen una sonrisa, parece que les vienen a recoger. Evidentemente nosotros mismos, aferrándonos a la vida, queremos pensar que está delirando. Los propios médicos intentan, no hacer mucho caso de esas historias pensando en la medicación. Ahora, por vez primera, un estudio científico de médicos en medicina paliativa entre moribundos ha detectado un patrón en las visiones y los sueños antes de morir. Es algo único. Y esta noche, 2 doctores españoles que han investigado sobre eso nos cuentan qué pasa. Seguro que quieren conocerlo como nosotros. Como este programa ya saben cómo es, nos marchamos a una cuestión mucho más ancestral, permanente. Aquí la tecnología también ha abierto camino, porque nos ha enseñado qué pasa en la mente humana, qué pasa casi en el espíritu, si es que se puede medir, cuando estamos a punto de cruzar el puente, a punto de llegar a la otra orilla. A todo nos va a suceder. Decía Fernando Jiménez del Oso en uno de sus primeros documentales realmente impresionante, aquel inicio a mí se me quedó, ¿no? Dice, solo una cosa es segura en esta realidad, que nacemos y que algún día moriremos. Por tanto, son 2 momentos cumbre, el paréntesis es la vida, pero para ese último, ni para el primero, no nos ha explicado muchas cosas, ni qué hay antes ni qué hay después. Sin embargo, en hospitales se viven acontecimientos a diario. Hemos hablado miles de veces de historias que tienen que ver con encuentros cercanos con la muerte, de experiencias próximas a ese otro lado, y sin embargo lo que viene hoy es nuevo. Y viene con 2 doctores, verán, no sé si les ha pasado, pero hagan memoria. Familiares que de pronto empiezan a llamar, pero no llamar con angustia, sino casi con una sonrisa, a pesar de estar mal, como si reconociesen, por ejemplo, a su esposa, a su esposo, a su padre, a su madre, a buenos amigos del alma, a personas con las que tienen como un nexo, un cordón que no se ha roto, que reaparece precisamente en el momento en que se está despidiendo del mundo de los vivos. Habitualmente la familia o quien esté ahí está en un proceso de angustia, de sufrimiento, no entienden lo que está ocurriendo, creen que es un delirio. Los médicos muchas veces también, imagino porque es difícil, intentan paliar un poco la situación. Pero si hiciésemos una estadística, ¿en cuántos hospitales, casas, lugares el moribundo ha sentido cosas que no parecían ordinarias? Bueno, pues ahora por fin llega un estudio que ha trazado pautas científicas sobre moribundos. Algo les ha extrañado, los sueños que tienen las personas a punto de morir. Porque los sueños también tienen una característica. Hay una especie de esquema. ¿Qué quiere decir ese esquema? Estoy seguro que ustedes quieren saberlo porque ese momento clave está ahí. Tenemos que tener toda la información. Vamos a viajar en busca de ese estudio y de esos increíbles, se lo adelanto ya, hallazgos sobre el momento de cruzar el umbral. Nuestra compañera Clara Tahoces trae todos los datos sobre este estudio interesante, no sé si revolucionario, pero desde luego poco usual. Penetra en unos mundos que rechazamos, como rechazamos habitualmente la muerte, pero hay que investigar casi en la premuerte para encontrarnos con enigmas que pueden arrojar cierta luz en torno a qué es la muerte, qué es la vida, qué es la conciencia. Clara, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ahora comentamos porque hay números, datos concretos que queremos conocer. Permíteme que presente rápidamente no a un doctor, sino a 2 que están con nosotros y que yo creo que pueden poner su experiencia médica, su conocimiento al alcance de todos, siempre con palabras sencillas, porque claro, esto en el fondo nos toca a todos, ¿no? Los sueños, las visiones, lo que ocurre casi en torno al hecho de muerte. Doctor Miguel Ángel Pertierra, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Enrique. Gracias, como siempre, por ayudarnos en todo esto, investigar de esta forma tan entusiasta. Y hoy conocemos a una nueva amiga, la doctora Lola Aparicio. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y por intentar arrojar, como siempre decimos, un poco de luz para todos. Para mí el primero, porque este asunto, no sé por qué, doctores, luego lo haremos, en el fondo tiene esa oscuridad de lo que rodea la muerte, de que la cultura occidental sobre todo no quiere ni verla, ¿no? Parece que ya ni existe, ¿no? Cada vez más jóvenes,
cada vez todo en contra del proceso natural, y claro, el proceso natural se ha convertido en una incógnita que sabemos menos de eso que los antiguos, yo creo, ¿no? Pero ahora lo comentamos. Vamos con este estudio, que ambos doctores además consideran muy interesante, nos lo estaban comentando mientras veíamos las imágenes. ¿Dónde es el estudio? ¿Con cuántos pacientes se ha ocurrido, Clara? Pues es un estudio publicado en 2014 en la revista americana de medicina paliativa. Se ha realizado por parte de investigadores del Damon College y también en colaboración con otros investigadores del Hospicio Búfalo de cuidados paliativos. Y se ha realizado para, por una parte, saber con qué frecuencia se producen este tipo de sueños o visiones. No siempre son durmiendo, también ocurren estando los pacientes despiertos, para conocer su significado y ver un poco qué relación tiene con la proximidad de la muerte. Para ello, pues se ha utilizado a 66 pacientes, de los cuales al final la muestra final fueron 59, porque al llegar el periodo de investigación, que era 18 meses, algunos de ellos todavía no habían fallecido, afortunadamente, ¿no? Y entonces se les ha encuestado exhaustivamente en torno a este tipo de sueños y es interesante saber que en los resultados, la mayoría de ellos habían tenido por lo menos uno o más sueños o visiones relacionadas de este tipo. Pero es que además la mitad, la mayoría era cuando estaban durmiendo, pero también había gente que estaba despierta y podía... En vigilia, es decir, visiones, alucinaciones, ensoñaciones, lo que sea, apariciones, no lo sé. Casi la mitad. Casi la mitad. Casi la mitad. Y siempre en un espacio próximo, pues en una enfermedad terminal, sí, en una situación... Siempre en pacientes con enfermedades terminales que ya sabían que estaban desahuciados y que tarde o temprano iban a morir. Todos tenían la sensación de que el sueño era muy real, o la visión era muy real, y que además tenía un profundo significado emocional para ellos, que no era un sueño más, vamos a decirlo así, que ellos sabían que ese sueño tenía alguna experiencia vital, algo importante que comunicarles. Entonces, estos sueños, otra de los resultados es que les proporcionaban confort y bienestar en vez de angustia y malestar, ¿no? Qué importante es eso, habría que remarcarlo, ¿Clara? Sí. Porque en una situación que nos produce angustia, solo comentarlo, sueños de los moribundos, si no ve el titular, y resulta que para ellos, o para un gran porcentaje, se produce confort, paz, bienestar. Sí, y además es curioso porque si bien también eran visiones o sueños con familiares o amigos que estaban vivos, muchos de ellos, la mayoría, empezaban a ser sueños con familiares o amigos que ya habían fallecido. Pero lo curioso, Iker, es que a medida que se iban acercando más al estado final, es decir, cuando ya estaban más cerca de la muerte, los sueños con seres fallecidos aumentaban, y en vez de producirles una sensación de desagrado o en fin, ¿por qué estoy soñando esto con gente que ya está muerta?, les proporcionaba una especie de bienestar y una paz que para ellos era muy importante. Qué curioso, hombre, ya solo esta conclusión de este estudio, estoy seguro que está proporcionando a muchas personas que están ahora mismo y viéndonos en el trance en cuantos hospitales de España y otros países se sigue este programa, ¿no? Y como siempre lo digo, y no porque haya aquí dos médicos, porque siempre lo repito, lo más parecido a los ángeles sobre la tierra, pues son los médicos, ¿no? Están salvando vidas a diario y a veces no se reconoce como se tienen que reconocer. Pero los pacientes que están ahí con ellos, quizá este mensaje les venga ahora muy bien, porque son estudios médicos, no es que nosotros lo digamos. Pero es que encima hay algo más, hay una serie de patrones fijos prácticamente, Clara, o una serie de estadística o de casi ranking de lo que más se repite, de lo más importante en este estudio. Y esto sí que es como para casi visualizarlo todos, ¿no? En efecto, ahí se ha podido establecer una clasificación de 6 tipos de sueños, vamos a llamarlo así, que se repiten con mayor frecuencia dentro de las encuestas que han realizado con estos pacientes, pero que además, si se ven en conjunto, tienen mucho sentido. La primera categoría es presencias reconfortantes. En principio, personas, la mayoría, seres fallecidos, que se acercan y les reconfortan. O sea, les dan esa tranquilidad, pues a lo mejor recibes una noticia de que vas a morir y esa persona te está animando, consolando, haciendo que tomes conciencia de ese estado nuevo que se presenta. Luego, preparación para irse, lo han llamado así, porque son sueños en los que el paciente se ve a punto de realizar o de emprender un viaje. Por ejemplo, se ve a algún paciente preparando una maleta, sacando un pasaporte, realizando las gestiones previas a embarcarse en un nuevo viaje.
Luego está la visión y la interacción con seres fallecidos, con muertos, personas que ya sabemos que han muerto y que aparecen con más frecuencia cuando antes no tenían esta clase de sueños. Personas pues ya ha perdido a su marido, de repente su marido 10 años después aparece ahí y interactúa. Y esta interacción les produce bienestar. Tenemos también los seres queridos que nos esperan, es decir, aquellos sueños en los que se ve a alguien que puede ser fallecido o no, pero casi siempre fallecido, que se está esperando al otro lado. Hay el ejemplo de una mujer que está al pie de una escalera y abajo, en el sueño, está su marido que ya había fallecido esperándola y indicándole que le está esperando cuando llegue ahí abajo, él estará ahí para acompañarla. Tenemos una quinta categoría y esta es quizá una categoría más extraña en el sentido de que no proporciona ese bienestar, que son vivencias angustiosas del pasado o situaciones traumáticas que se vivieron en la realidad y que en esos días, cuando se sabe que uno va a morir, se rememoran y se incorporan a los sueños, ya sean violaciones, participación en conflictos bélicos, situaciones de relaciones difíciles que no pudieron realizar y que acabaron mal o que no se pudieron establecer una interacción positiva. Y luego tenemos, por último, los asuntos pendientes. En esa categoría entra también un poco la angustia de personas que sueñan con cosas que no pueden llegar a concluir o que creen que no van a llegar a concluir. Había casos, por ejemplo, de mujeres muy jóvenes que estaban desahuciadas, que tenían hijos muy pequeños y que tenían miedo en los sueños a no poder acompañarles ni estar presentes en momentos clave de su vida o cuando tuvieran un problema, no poder estar allí para ayudarles. Y estas son básicamente las 6 categorías. 6 casi arquetipos que se repiten en esta historia, Clara, pero has comentado que, por cierto, hablando de sueños, déjame que muestre a cámara, bueno, una obra que es un superclásico, pero que además será en un sello también clásico de estos temas, ¿eh? Tu diccionario de interpretación de sueños, Clara, pues como siempre mucho éxito, porque tus éxitos también son nuestros y nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias, Siquia. Gracias. Hablamos de sueños y con este tema que, claro, en cuanto Clara lo detectó, dijo, aquí hay un tema, aquí hay una historia, aquí hay un abanico de cosas que desde luego parecen hasta novedosas. Nunca yo había escuchado esta relación. Pero ojo, sueños que en cierto momento son tan lúcidos o vívidos o como se tenga que decir, que parece que también se producen en la vigilia. Es decir, que el hombre o la mujer no está dormida. Está ocurriendo algo a su alrededor. Sí, está ocurriendo algo. Esa persona se puede encontrar en la cama del hospital y de repente aparece un familiar que está muerto, que sabe esa persona positivamente que ha muerto hace años y que le habla. Y curiosamente, Iker, este tipo de sueños y visiones que se producen en el final de la vida son muy conocidos por las personas que se dedican a los cuidados paliativos, pero nunca se había establecido, digamos, un patrón desde el punto de vista del paciente respetando esa vivencia, y muchas veces lo que ocurre es que cuando intentan comentar estas experiencias con algunos doctores, les dicen que eso es producto de la medicación y eso encima les genera mayor angustia, según ha arrojado este estudio, que la posibilidad de hablar de ello les tranquiliza, porque es como ir asumiendo un proceso que se acerca, que es inexorable y que en lugar de decir, oiga, eso no existe, cállese usted, lo que le está es escuchando y reconfortando y preparando para ese final. Bueno, es buenísimo esto, gran informe, Clara. Ahora compartimos la información con los doctores. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos que tú tocas ahí parece que tienen también que ver mucho con la historia eterna que ha sido del hombre, el hombre consciente o el hombre antiguo preparándose para el viaje, ¿no? Y como decíamos antes, esa desconexión hoy en día es brutal. Por eso a veces los propios médicos, yo creo que con buena fe, pero no queriendo quizá meterse en ese ámbito, le censuran al propio paciente. Eso no tiene importancia. Y quizá, yo no sé qué opináis,
es importante para este proceso que el doctor le diga, bueno, es que esto es natural, no pasa nada, ¿no? Vuestra primera valoración de lo que ha contado Clara. Realmente lo que cuenta Clara es interesantísimo. El saber morir, el saber aprender a morir, yo creo que es interesante porque es algo que nos va a ocurrir a todos y a cada uno de nosotros. El estudio que ha presentado me parece interesantísimo porque es la plasmación cuantitativa de una realidad que conocemos los médicos y conocemos todo el personal que hay en un hospital. Realmente también yo añadiría quizá también una categoría que aquí nos han contado, la premonición, que ellos en un momento determinado pueden conocer el momento de su fallecimiento, el momento cercano a su fallecimiento y sueñan con ese momento. Lo que sí es verdad es que reconfortan, como dicen las conclusiones del artículo, es algo muy positivo para estas personas. Es verdad que muchas veces el médico tiene que achacar a los componentes medicamentosos pues esos sueños o esas posibles, entre comillas, alucinaciones, aunque hay veces que no pueden tener respuesta o no podemos tener respuesta para esos elementos. Como estudio yo creo que es pionero, aunque ya digo que de una realidad que ya conocíamos. Claro, da la impresión, Lola, sí, que a los médicos esto ya os sonaba mucho, aunque sin embargo la herramienta es interesante porque es como la punta de un iceberg, ¿no? Dice, bueno, otros compañeros están tocando este ámbito y resulta que lo que nosotros, quizá por experiencia personal, ya sabíamos, se corrobora, ¿no? Se corrobora, sí. El estudio es muy interesante. Ya previamente algunos psiquiatras, Kübler-Ross, por ejemplo, se habían interesado en el tema, pero tú fíjate que en la medicina, por ejemplo, el hablar de la muerte, el que se muera un paciente es como un fracaso para el médico, con lo cual eso se obvia. El hablar de la muerte con los familiares, sobre todo los más llegados, que le causa un gran dolor, también se evita el tratar de la muerte, ¿no? Pero lo que estamos obviando es lo que siempre se ha llamado el tránsito. Hacer un buen tránsito entre este plano y el siguiente, y lo que el paciente está haciendo con lo que nos ha comentado Clara son las fases del tránsito, y si el médico le dice eso es una alucinación, y si la familia le dice está rompiendo un poco la naturalidad del tránsito, está cortando el ciclo natural del tránsito. Y lo mismo que al paciente le tranquiliza esa visión o esa presencia, el saber que eso es parte del tránsito, comunicárselo a los familiares. Los familiares pueden participar de ese momento del tránsito y es tranquilizador tanto para el paciente como para las personas allegadas que están viviendo uno de los momentos más importantes en la vida de una persona, que es poder morir en paz, en armonía y rodeado de tu familia. Una cosa muy interesante es cuando alguien te viene, una madre, es el explicarle que eso entra dentro de lo que es un tránsito, que efectivamente, pues a lo mejor a su hija, pues tampoco le queda mucho tiempo de estar entre nosotros, y que la familia puede disfrutar de esos últimos momentos, que recojan los sueños, las vivencias, a quienes están viendo, para que esa experiencia integre al paciente que se está muriendo con la familia. Todos, lo comentábamos en la radio un día, ¿verdad, Clara? Todos hemos sido testigos de personas que queremos y que en cierto momento, en ese umbral, han empezado a dirigirse a personas que sabíamos que ya eran difuntas, pero que fueron muy importantes en su vida, lazos de amor muy importantes habitualmente. Claro, qué fácil es, imaginemos en un entorno completamente diferente a lo que ha dicho Lola, un entorno, yo no me meto con creencias, sino en un entorno absolutamente descreído, digamos en lo trascendente, cualquier tipo de cosa de este tipo nunca se va a tomar en serio, siempre va a ser el abuelo de Lira, la abuela está medio gaga, y sin embargo están contando una realidad que quizás se está produciendo, porque una de las constantes, Clara, era el diálogo y la visita con familiares muy queridos. Muy queridos, fallecidos, que incluso yo también estoy de acuerdo en que las creencias aquí es importante, es decir, la creencia, y no me refiero a religiones, sino a la creencia en un más allá. Esas personas que piensan en su fuero interno que hay algo más, sea lo que sea, del tipo que sea. Y las personas que, por el contrario, creen que no existe nada detrás. Estas vivencias, claro, se viven muy distinto. Muy distinto. Tiene que ser muy distinto. Esto no es políticamente correcto decirlo, pero existe. Imagino los doctores nos contarán también. No puede ser el tránsito, Lola, el mismo. ¿Cómo explicaríamos, como estás haciendo tan
muy breve, en el sentido de que todos nos entiendan, repito siempre yo el primero, pero ¿qué es el tránsito, por tanto? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Es una preparación para el buen morir? ¿Qué es? ¿Qué es el buen morir? Yo creo que el buen morir es pasar de un plano mental a otro plano mental con la mayor paz y armonía posible. Y para hacer eso uno tiene que estar informado, tiene que saber que esos planos mentales están ahí. Cuando nosotros estamos en vigilia, estamos en un plano mental. Cuando estamos en el sueño, sabemos que estamos en otro plano mental, totalmente distinto. O en distinto estado de conciencia, vamos a decirlo así. Pues cuando uno hace un tránsito, hay una expansión de la conciencia y el enfermo o la persona que está haciendo ese tránsito está con un pie en este mundo material y con otro pie en el otro lado, como nos cuenta la gente que ha tenido experiencia cercana a la muerte. Se expande la conciencia y por eso puede ver al familiar fallecido, que le reconforta mucho porque no está solo en ese tránsito. Entonces sabe que ese familiar, la madre, el marido, vienen a por ellos, nunca van a estar solos. Si esta información, cuando la comentan con sus familiares o con los allegados, se puede compartir, es una información privilegiada, porque le puedes preguntar a la persona que está en ese tránsito ¿y qué te cuenta? ¿Y qué te dice? Primero que no interrumpe. Se integra uno en esa experiencia en vez de obviarla o avergonzarse de ello, ¿no? Simplemente porque se desconoce, es claro, por ignorancia, porque causa mucho miedo el ignorar qué es lo que está pasando. Eso por una parte, y por otra parte uno intuye que ese familiar, tu madre o tu padre, le queda muy poco tiempo de vida. Se produce una angustia y el general. dolor que te causa la pérdida hace que tú no quieras aceptar que eso está ocurriendo. Claro, doctor, por lo tanto, primero, estos casos que estamos hablando de personas que en el lecho de muerte, en el hospital, que tienen lucidez, estamos hablando de personas en un estudio que tienen lucidez, que no han perdido sus facultades mentales, porque también qué fácil es, ¿no?, acudir de inmediato a la explicación de haber perdido sus facultades Además mentales. es que en el estudio se ha tomado a los pacientes, han tenido que dar su consentimiento con plena conciencia de lo que se estaba haciendo y además sin tener ningún tipo de psicopatología. Uno de los motivos de exclusión del estudio era que no tuviese ninguna enfermedad Qué curioso, mental conocida. es importante remarcarlo. Doctor, es importante, sí. Porque hay una cosa que es esencial, yo creo. Lola nos ha planteado un panorama que seguramente es el ideal, pero yo no creo que sea... O sea, que no estamos preparados todavía para eso, pero intuimos que eso, desde luego, es mucho más positivo, más natural, más en conexión con lo que de verdad somos, que andar... pues con lo que andamos, ¿no? Con ese aferrarse a la vida, a lo material, como sea, que también tendrá un instinto natural todo esto. Pero, doctor, esto que hablamos del hablar, de repente la abuela empieza a llamar al abuelo, eso lo habéis oído en hospitales españoles, sí, sí. existe y se puede decir, y todo, y por eso es muy valiente, porque me da la impresión de que también rompemos un tabú, que lo podemos decir los periodistas, y muchos colegas vuestros, no tan valientes como vosotros, pero muchos, luego, o de récord, oye, digo, pues cuéntalo, no, bueno, mejor. Y lo cuentan un montón, o sea, es una realidad. Una realidad que le tiene ahí. Ojo, y cuando las personas morían en la casa, ocurría también, que no una cosa de la medicación, que es lo que yo quiero también hacerlo. En cuantos familiares, a mí me ha pasado con mi abuela mismo, en un momento determinado llamaba a su madre y hablaba con su madre y ella no tomaba ninguna medicación. Esa historia que me ha pasado a mí le ha pasado a muchísimas otras personas. En el hospital, ¿cuántos y cuántos casos de visitas de familiares, de hablar con esos familiares, de comentar con esos familiares en los trances de que en un momento determinado están ocurriendo, pero que después cuando recobran otra vez esa conciencia o ese estar consciente, vuelven a contarnos y vuelven a decirnos que han estado con esos familiares o durante esos sueños pueden hablar con esos familiares, pueden conocerlos y no se achaca ninguna encefalopatía, que eso es muy importante. La persona no está en una encefalopatía, en una lesión cerebral, ni está en un momento determinado de que estén alucinando por la medicación. Es verdad que hay muchas medicaciones que se utilizan, se le achaca el fentanilo, se le achaca la morfina, pero ¿cuántos y cuántos pacientes no se le aporta esa medicación, no la necesita y simplemente está tomando cualquier analgésico? Es que siempre puede haber una posible explicación, ¿no, doctor? O sea, en cualquier fenómeno siempre puede haber... La medicina intenta alguna explicación. ¿Por qué siempre con fallecidos? ¿Por qué se alucina siempre con fallecidos? Siempre con fallecidos. Ojo, y personas que quiere uno, importantes para la persona. No son personas desconocidas. No son significativos para uno, tienen un significado para uno. Y hay una diferencia, unas características que lo diferencian de una alucinación. La alucinación deja a la persona confusa.
O sea, la persona que está alucinando, cuando acaba la alucinación se encuentra confundido, confuso. Sin embargo, todo este tipo de visiones le dan a la persona paz y claridad mental, con una claridad que antes nunca habían visto. Esto es muy bueno, ¿eh? Le dan un significado, dentro de todo esto, esa mejoría, esa paz, dice la mejoría de la muerte, es que las personas se encuentran mejor porque saben de alguna manera lo que hay al otro lado, y lo que hay al otro lado ya no le asusta. Se ríe el doctor Pertierra, porque también hemos escuchado, doctor, muchas veces lo de la mejoría. La mejoría de la muerte, yo he tenido muchos casos cuentan, ¿no? de pacientes de estar muy malos, para a punto de morir, mejorarse, irse andando por el pasillo, sí, y ese día o esa tarde fallecer. Pero yo diría, además de lo que ha dicho Lola, aparte de alucinación, otros piensan, y otro concepto muy distinto, que piensan y saben que no es una alucinosis. Cuando tú sabes que está alucinando y tienes conciencia de que es una alucinación. Totalmente. Por ejemplo, cuando vemos el desierto y vemos ese posible agua, sabemos que no es de verdad. La persona, cuando tiene esta situación, sabe que no es una alucinación, es una realidad corpórea y más o menos trascendente, además. Para ello trascendente, para ojo, ello. Importante lo que queda después, esa relajación, ese bienestar, esa satisfacción, ese saber que hay algo más, y esa persona, ese confort, que no lo logra ninguna religión, que no lo logra el médico, que no lo logra ni la familia, pero esa satisfacción y ese bienestar, y ese, a veces, despedirse de uno, como hay casos que hemos podido vivir en primera persona, despedirse de uno, despedirse de la familia, despedirse incluso del médico que lo ha tratado, eso es importantísimo. Yo he escuchado a Lola en alguna ocasión, y el tema es apasionante desde luego, y seguro que habrá más noticias y os volveremos a invitar para seguir de cerca todo lo que se va investigando. El doctor Gaona precisamente está en Nueva York y realmente ha sido uno de nuestros embajadores en todo esto y nos ha enseñado cosas que se ve que están ahí, que la ciencia se está aproximando. Pero yo he escuchado, ya para terminar, y luego te preguntaré algo que me inquieta también, doctor, que precisamente, yo no sé si esto es meterme en camisa 11 varas, pero que en estos umbrales la angustia absolutamente natural de la familia, los llantos de la familia, no te vayas papá o no te vayas mamá. He escuchado a personas que han trabajado en esto decir que eso es como querer retener algo que no se debe retener. Y yo pienso que ese mensaje sería bonito darlo porque habrá personas que nos estén viendo en ese momento. Eso es así. Si tú ves que tu hija está a tu lado, que está llorando, que estás provocando ese dolor por la pérdida, pero tú sabes que te quieres ir, que te ha llegado tu hora, pero es que estás siendo retenida por el dolor de tu hija. ¿Cuántas veces, eso en los hospitales se sabe, cuántas veces están los hijos en la habitación con el padre o la madre se está muriendo, bajan los hijos a la cafetería a tomarse un café y el padre o el hombre aprovecha para morirse? Aprovecha para morirse porque claro, y eso a mí me haría pensar una cosa. En la experiencia cercana a la muerte uno pasa al otro umbral y en un momento determinado la persona decide volver a esta vida, dice no, voy a vivir, y decide volver. ¿Estaremos siempre decidiendo cuándo vivimos y cuándo morimos? No solamente en esa experiencia cercana a la muerte, a lo mejor en el día a día también estamos decidiendo cuándo nos vamos y cuándo nos quedamos. Esa cuestión daría para mucho, ¿eh? Daría para mucho, pero son experiencias vividas en los hospitales, con los pacientes y en las casas. Por cierto, una cosa, yo os emplazo para hablar, y en breve tiempo, porque sigue habiendo muchas investigaciones, y esto es realmente apasionante, y además tiene un elemento que es especial, diferenciador, que es que yo sé que reconforta o que da información a las personas que no la tienen si no se la contamos nosotros. Es así, y que están viendo los domingos desde muchos países para aprender algo que igual les sirve, y eso ya no puede haber mejor misión. Doctor, lo que tenemos que pensar es que esto lo ha contado Clara, este informe, siendo muy especial, no es único, que hay muchos doctores, muchos colegas vuestros, que han hecho ya algunos experimentos
que numéricamente son escandalosos, ¿no?, a nivel de pacientes, y que sería bueno remarcarlos. Pues sí, 65.000 nada más y nada menos que personas estudiadas. 65.000 personas estudiadas por una doctora, seguidora y colaboradora de Jung desde el año 1900, Carl Gustav Jung, 1933 hasta 1961, y después ella falleció en el 1998. Se llama Marie-Louise von Franz, es realmente un portento, ha sido un portento en el estudio de todo estos mundos del sueño, y ella estudió a 50 pacientes que tenían esos sueños antes de morir. De hecho, tiene un libro que se llama Sobre los sueños y la muerte, donde nos cuenta pues qué es lo que ocurre en esas personas que van a fallecer. Y la conclusión que llegaba es muy parecida a la que lleva este artículo. Reconforta el soñar es antes de la muerte, y esas personas cuando sueñan mueren mejor, mueren más tranquilos, sobre todo porque ella misma soñó, y Carl Gustav Jung también soñó, yo no sé si muchos de los oyentes lo saben, sobre una torre que tenían después de la muerte. Los dos tuvieron el mismo sueño sin conocerlo, y realmente ese sueño, pues no sé si se cumplió o no, pero los dos pasaron al otro plano. Pero realmente esos sueños que estas personas han tenido son sueños reconfortantes, y lo principal, abren un campo de que hay otra realidad después de esta realidad. 59 pacientes, un estudio que nos llega de Estados Unidos, en una revista prestigiosa de medicina paliativa, y que abre un campo que seguro que seguimos indagando con nuestros amigos, los doctores Pertierra y Aparicio, que nos han dado una gran lección una vez más, yo creo que de valentía, de claridad, de naturalidad, y menudas preguntas han quedado ahí, y el ámbito del buen morir, en la antigüedad y hoy. Quizá podíamos repasar algunas cosas que se hacían en la antigüedad y hemos desaprendido hoy, que pueden ser interesantes. ¿Os parece? Me parece. Para una próxima ocasión. Sí, sí. Os lo agradezco como siempre. Gracias, amigos, a los dos. Gracias. Muchas gracias por, nunca mejor dicho, arrojar esa luz que muchos intuyen desde siempre, que está ahí al otro lado, ¿no? Que no hay que tener excesivo miedo, sino todo lo contrario, más bien fascinación y ganas de aproximarse a esa aventura cuando llegue el momento. Seguiremos contando cosas porque la ciencia y el misterio se entrecruzan aquí de forma extraordinaria. Gracias, Clara, por el informe. Gracias a